11 de la mañana con 34 minutos, actuales 3 grados en la ciudad de Punta Arenas, sensación térmica de 1 grado bajo cero, la velocidad del viento está en dirección hacia el noroeste en 13 kilómetros por hora, así está el centro de nuestra ciudad, cielos parcialmente despejados, no está iluminado completamente el calle Bories, el centro de nuestra ciudad, ahí está tapado en los rayos del sol. Lo que respecta al porcentaje de humedad, bajó a lo que era hace un momento atrás, ahora está cerca de un 85%, llegamos a tener sobre el 95% en los primeros bloques de esta mañana. Y seguimos en el set 3 de Polar Comunicaciones en este programa que se desarrolla semanal los días martes de 11 a 12 horas, como lo es aquí Hidrógeno Verde. Habíamos estado conversando con nuestro siguiente invitado en el otro espacio, en el Buenos Días Región, respecto a otros temas. Sin embargo, ahora nos vamos a entrar de lleno en lo que tiene que ver con la mirada económica, la proyección, la carrera de esta industria de hidrógeno verde, que también estamos, podremos ver oportunidades de eso y mucho más. Vamos a conversar con el economista Juan Luis Oyarzo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo tiempo? Bien, pues. No tanto tiempo, hace un tiempo estuvimos conversando en el otro estudio de Radio Polar, así que estas conversaciones son sumamente entretenidas porque tenemos ahí varias cosas que darle un vistazo a todo lo que significa este gran monstruo, yo le llamo, que es el hidrógeno, que claramente todavía no dimensionamos el impacto que puede tener, pero que sin embargo existen una gran expectativa, ¿eh? Así que esperemos que la conversación sea interesante también para los que están escuchando ahora en su casa. La carrera de la industria del hidrógeno verde, Estados Unidos, Uruguay, Japón, Chile, Australia, creo que Alemania también, varios otros países están en esta carrera, en esta industria del hidrógeno verde. Está el rosa, el gris, hay muchas también hidrógeno, otros proyectos desarrollándose, y quiero relacionarlo al tiro del tema con las realidades internacionales en lo que respecta a permisología, sistema ambiental, la realidad chilena y cómo ese balance de las cosas podría significar en la concreción o en la no concreción de esta industria. ¿Estamos lejos? ¿Está complicada la cosa o no tan así? O sea, mira, de complicado, yo siempre he visto y he notado que hacemos el ejercicio al revés. Primero es como pensar qué es lo que nos trae la industria del hidrógeno a nosotros. Eso es lo primero que nosotros pensamos, ¿cierto? Oye, ¿cuántos puestos de trabajo vienen? ¿De qué manera va a impactar en nuestra economía? Pero desde el punto de vista de la institucionalidad pública, gubernamental, del espacio que nosotros tenemos, en muy pocas ocasiones nos hacemos la pregunta al revés: ¿qué nosotros le podemos entregar al hidrógeno? Y en ese aspecto yo creo que estamos al debe, ¿eh? Porque en realidad cuando tú analizas nuestra región tiene una gran cantidad de carencias, ¿eh? Y los que están en casa lo saben, si son cosas habituales que nosotros vemos, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, vemos lo lento que es nuestra institucionalidad. O sea, hace poco y hace el rato, para poder llegar a los estudios, en realidad tuve que dar varias vueltas para poder encontrar un estacionamiento. Se ve efectivamente que ese proceso que estamos llevando, si no mal recuerdo, desde febrero, de enero, para solamente concesionar los estacionamientos, es un ejemplo de la lentitud que posee el Estado para trabajar en temas que son importantes. Entonces imagínate una industria que es relativamente nueva, que viene para acá y que se enfrenta a un escenario que es muy distinto desde el punto de vista institucional a lo que ocurre en los países que tú me mencionaste, a Estados Unidos, a Alemania, donde el concepto de la institucionalidad gubernamental y pública es relativamente rápida para poder entonces fortalecer estos programas que existen entonces y que son tan importantes para que la industria funcione. De tal manera que si tú analizas nuestro entorno como tal y analizas, por ejemplo, qué es lo que nosotros le tenemos que entregar a la industria y no al revés, se convierte entonces en un arma de doble filo. Primero, porque, por ejemplo, tenemos déficit habitacional. O sea, quiere decir que nos faltan 3.000, 4.000 casas para generar eso. Imagínate una industria que desde el 2023 al 2030, en el programa de hidrógeno que es lanzado por el mismo gobierno, plantea en una determinada ocasión que a nivel nacional, y seamos responsables con la cifra, a nivel nacional y con todos los elementos que pueden surgir, puede ocasionar alrededor de 93.000 puestos de trabajo nuevos entre el periodo 2023-2030. Imagínate, nuestro mercado laboral en Magallanes son efectivamente 102.000 personas. Y aquí estamos hablando de una industria que en este periodo de tiempo, que son 7, 8 años, puede impactar con 93.000 nuevos puestos de trabajo. O sea, casi el doble de lo que ocurre en esta industria. Siendo responsable, te hablo de los puestos de trabajo que menciona en todo Chile, ¿cierto? Porque hay una gran cantidad de minoristas, mayoristas y una serie de elementos indirectos que conforman parte dentro de la industria. De tal manera, pero quitémosle ese aspecto y pensemos, por ejemplo, que aquí puede impactar entonces en un 40 y tantos % de esos 93.000 puestos de trabajo, porque aquí va a estar como la base matriz. Y si tú analizas esos aspectos, ya son 40.000 puestos de trabajo extra según solamente
estimaciones de gobierno y haciéndole un castigo tremendo a esa cifra de 93.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, la pregunta que yo siempre realizo, ¿estamos preparados? Y he escrito varias columnas al respecto. ¿Estamos preparados para una industria tan potente como la industria del hidrógeno? A mí me da la impresión de que no. Y las cifras del empleo solamente muestran efectivamente esos aspectos que luego te lo puedo inclusive analizar en detalle dentro de lo que ocurre, por ejemplo, en la región de Magallanes con las cifras que a mí me preocupan, que son cifras de empleo. Tuve la posibilidad en este mismo programa hace un tiempo atrás, cuando recién asumió el Sereni de Energía, de entrevistarlo respecto a las sensaciones que había dejado el buen posicionamiento de Chile en lo que respecta al H2LAC. Pero hay un detalle en el gráfico que me gustaría aprovechar de preguntarle, a eso le envié al equipo de producción. Este es el gráfico que aparece respecto a el posicionamiento actual, 2024, en lo que respecta a los países que están avanzando en materias de hidrógeno verde. Chile en el primer lugar, Brasil en segundo lugar, Colombia en tercer lugar, en lo que respecta aquí a la región. Dentro de los criterios para este ranking, tiene que ver con la cantidad de proyectos presentados, cuáles están en los avances de lo que respecta a tema ambiental y cuáles están en temas de concreción. Claro. Y aquí viene un detalle interesante. A ver. El 2023, Brasil estaba en el tercer lugar. Este 2024, Brasil quedó en segundo lugar. Y todo pareciera indicar, según este gráfico, que a partir del próximo año, Brasil, tanto Colombia, pasarían en primer y segundo lugar, y que Chile eventualmente iría bajando respecto a este tema del procedimiento de este ranking. Está complicado respecto al tema de la permisología sobre el interés de inversión que puede tener el hidrógeno verde tanto en Chile como en Magallanes. Claro. Por supuesto, sí, el inversionista lo que le interesa es básicamente que cuando tú le entregas la posibilidad de ingresar a tu casa, en esa casa existen a lo menos ciertas condiciones. Llevémoslo a un elemento súper claro. Si tú tienes una casa para poder arrendar, tú le ofreces efectivamente al arrendatario ciertas condiciones. Que tenga, por ejemplo, tal vez reja, que tenga acceso, por ejemplo, a redes, una serie de elementos que son importantes. Te tienes que fijar en esos elementos. Y cuando llega el arrendatario, llega y se instala. Esto es lo que nosotros hemos hablado en este aspecto, que esta persona que viene desde el punto de vista y esta industria que viene desde la mirada de la inversión, se ha dado cuenta en el transcurso del tiempo que instalarse, por ejemplo, en Chile, no es tan fácil como instalarse tal vez en otros lugares donde hay una mirada región que es distinta. Hay que recordar que Brasil se encuentra tal vez dentro de las 15 mayores economías a nivel mundial, o sea, es la única que tiene un Producto Interno Bruto tremendo y que conforma parte en un lugar destacado dentro, me podría decir, en el último ranking dentro de los 20 países que tienen un mayor Producto Interno Bruto, que eso es la producción. De tal manera que en esa instancia que tiene Brasil ha generado una serie de mecanismos gubernamentales que permiten entonces potenciar el aspecto de la inversión. Lo mismo que está realizando Argentina, ¿cierto? Con estos elementos de libertades para poder ingresar entonces a sus fronteras. Pero Chile tiene un régimen bastante estricto al respecto. Y eso provoca nuevamente lo que yo te había mencionado, que tenemos una gran cantidad de elementos que no facilitan y que obstaculizan, por ejemplo, el desarrollo de esta industria. Sumado a lo que yo te mencionaba hace un momento atrás, que es lo que también a nosotros no tenemos que importar, porque estamos tan centrados en la industria del hidrógeno que hemos olvidado todo lo que se ocasiona alrededor de la industria. ¿Cierto? Hay una serie de elementos, y no solamente encadenamiento productivo, sino de qué manera esta industria del hidrógeno te va a afectar a ti o me va a afectar a mí, ¿cierto? Que nosotros somos ciudadanos comunes que vivimos en un determinado barrio, que vivimos en un determinado aspecto, que necesitamos créditos, por ejemplo, para comprar nuestras casas. Entonces, cuando tú ves y viene una industria que amenaza de cierta manera dentro de este periodo que yo te mencionaba, a nivel nacional, en construir 93.000 puestos de trabajo, es sumamente importante, interesante, 93.000 puestos de trabajo, pero ponte en el lugar de lo que impactaría entonces en Magallanes, que de esos 93.000 llegaran, por ejemplo, el 30%, o sea, 30.000 nuevos puestos de trabajo, 40.000 nuevos puestos de trabajo. O sea, básicamente el Magallanes que conocemos y que conocieron tal vez nuestros abuelos, ¿cierto? Nuestros padres, va a cambiar rotundamente porque va a haber una gran cantidad de flujo y nosotros ya vemos que la ciudad no da. Entonces, cuando tú andas, por ejemplo, por las calles, ves baches rotos, ves todo lo que demora desde el punto de vista de la institucionalidad. ¿Y por qué coloco estos ejemplos? Porque el ejemplo es claro, lo que sucede, por ejemplo, en la plaza, que hoy día recién se anuncia que van a cambiar, por ejemplo, estos aspectos de adoquines. ¿Por qué te coloco esos ejemplos que, si bien no están ligados con el hidrógeno, los coloco para mostrarte lo lento que es el Estado para generar elementos que son totalmente habituales? Entonces, si te demoras tanto para poder congestionar, por ejemplo, el aspecto de las tarjetas y poder estacionarte y poder tener un flujo que ha ocasionado un problema desde el punto de vista del comercio, imagínate con un proyecto de estas características. Entonces,
¿Por qué te coloco nuevamente ese ejemplo? Porque hago el símil en lo que te demoras en colocar solamente el aspecto de las tarjetas versus una industria como el hidrógeno, que es una cosa que ni siquiera dimensionamos, ¿ah? O sea, cuando nosotros vemos, y ya existen algunos expertos que dicen, oye, nosotros podríamos cambiar y tener, por ejemplo, una estructura que es muy similar como la de Antofagasta. ¿Qué es lo que ocurre en Antofagasta? Yo no sé, de repente tal vez lo que están escuchando ahora se pueden sorprender, pero Antofagasta tiene el mismo Producto Interno Bruto per cápita que Alemania. O sea, quiere decir que independiente y cómo se ha llevado en Antofagasta la industria, cómo ha generado toda esta actividad minera, bien se sabe que ocasiona un impacto en los arriendos, en los alimentos y en una serie de elementos, trae muchos beneficios. Pero el Estado tiene que tratar de generar condiciones para que esos beneficios se canalicen y también puedan impactar positivamente a las familias. Y eso yo siento que no lo hemos trabajado de todo porque nos fijamos constantemente en el impacto de la industria, ¿cierto? Y en todas las trabas que tiene la industria. Y dejamos de lado un poquito la persona que está en su casa hoy en día y que está escuchando esto y dice, oye, una muy buena industria. Sí, pero ¿cómo te impacta a ti? Entonces son buenas preguntas que en algún momento yo siento que faltan ahí darle una vuelta. Sí. Sobre la falta del enfoque comunicacional, tanto de los medios de comunicación también como parte del Estado, en aterrizar este contenido en lo que rodea a la industria y no solamente lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, el amoníaco y la exportación del combustible, quiero relacionarlo con qué posibilidades reales hay de que esto que rodea a la industria podría significar también que se le abra la cancha a las pymes en las diferentes prestaciones de servicios que podrían involucrar esta industria, transporte, locomoción, transporte, tema de alimentación, vivienda, la potencialidad que podría significar esto para las pymes. O sea, yo siento que esto básicamente, como yo te bien mencionaba, se encuentra en el vulgar dicho en pañales. O sea, hace unos días yo escuché algo que me llamó mucho la atención, cuando la directora de Corfo, y salió en un medio de comunicación, menciona en realidad que van a haber una necesidad, dependiendo de la cantidad de transporte que se necesita, de 150.000 camiones. Eso es una cifra irresponsable. Esa es una cifra que claramente, y yo voy a pedir básicamente por transparencia a ese estudio, si es que existe, en el cual se me indique de dónde y por qué se necesitan esos 150.000 camiones para el funcionamiento de esta industria. Y habla de la región. Entonces, 150.000, claro, para algunos puede ser una tremenda noticia. Wow, aplaudamos efectivamente esa noticia, pero cuando tú analizas esa noticia, nosotros, según el último censo del 2017, que es un censo absoluto, no estimado, porque cuando tú revisas, por ejemplo, ahora las redes, puedes encontrar en línea estimaciones. Pero en el último censo marcaba que nosotros éramos alrededor de 170.000 personas en la región. O sea, quiere decir que cada una de las personas va a tener un camión. Entonces, el impacto que menciona es tan tremendo que en realidad llama la atención porque arbitrariamente y sin ningún otro elemento menciona en realidad que nosotros podríamos necesitar, dependiendo de esto y de una manera muy responsable, los 150.000 camiones. Entonces, quiere decir que eso impacta efectivamente esto. Oye, si falta para el vecino solamente transitar, por ejemplo, y lo que ocurre, por ejemplo, cuando transitas en la calle Bulnes cerca del cementerio. O sea, está lleno de baches y, como llaman los ingenieros en tránsito, está lleno de eventos donde tienes que estar esquivando todo este aspecto. O sea, nuestras calles están repletas de automóviles y quiere decir que, por ejemplo, esta llegada, sin marcar un plazo, sin indicarte qué es lo que va a ocurrir, en realidad te llama la atención. De tal manera que, claro, impacta. Y impacta efectivamente en algunos sectores de forma positiva, porque obviamente esta industria va a requerir una serie de concesionarios y elementos que en realidad presten servicio a la industria, ¿cierto? Como los camioneros, como el aspecto del transporte y una serie de elementos, y también van a requerir una serie de insumos. De tal manera que la pregunta que viene también ahí es que, claro, esos empresarios impactan positivamente, pero nuevamente nosotros que no tenemos y que no participamos tal vez de la industria y que tal vez tampoco vamos a tener un negocio que esté vinculado a la industria, nosotros vamos a ver cómo los alimentos van a subir de precio, cómo los transportes van a subir de precio, cómo en realidad se va a dar un eje entre la oferta y la demanda que puede provocar entonces que nuestros precios de mercado comienzan entonces a incrementarse y tengamos lo que sucede, por ejemplo, en Antofagasta, que recién lo mencioné, que son precios que son distintos. Nosotros ya tenemos un promedio de arriendo que es superior a otras regiones. De tal manera que ese promedio de arriendo ante un déficit de vivienda podría incrementarse. Claro que se puede incrementar debido a la necesidad y efectivamente al exceso de demanda en esos aspectos. Más allá de lo que dijo la directora de Corfo, ¿tiene alguna otra sensaciones respecto a los tonos con lo que se ha tratado las proyecciones o lo que se estima de cómo debería estar preparada la cancha para el hidrógeno verde de la región? ¿Cree usted que hay como
falta de preparación capaz por parte de algunas autoridades o solamente tiene ese detalle de lo que dijo la directora de Corfo? No, yo no veo falta de preparación, pero sí veo falta de proactividad desde el punto de vista del ámbito institucional. No así de los medios de comunicación, no así de las personas que están informando y que están trabajando en estos aspectos, ¿cierto? No tampoco de la universidad, pero cuando aparece una autoridad mencionándote, por ejemplo, un elemento tal vez de forma tan arbitraria y que sale en el medio de prensa y que te menciona 150.000 camiones sin dimensionar la magnitud y el impacto que puede traer para Magallanes, yo lo considero, y lo digo con todas sus letras, irresponsable desde el punto de vista de una autoridad que ocupa el lugar más importante dentro de lo que significa el aspecto de la comunicación que tiene la industria del hidrógeno con la Corporación de Fomento de la Producción, que es efectivamente el brazo derecho, ¿cierto?, por parte del gobierno para poder tratar estos temas. Entonces, claramente, en ese contexto y en esos elementos hay que ser muy responsables sobre esos aspectos. De tal manera que por eso yo te mencionaba, yo creo que es muy importante solicitarle a la autoridad cuál es el estudio donde aparece, por ejemplo, esa cifra, y si esa cifra va a ser en corto, mediano o largo plazo, ¿cierto? ¿Cuándo se van a necesitar esos 150.000 camiones? ¿O es un evento en el mejor de los casos, o es el escenario más probable, o es el escenario pesimista, o tal vez cuando Brasil nos pase, ¿cierto?, y nosotros quedemos tal vez en un segundo o tercer lugar dentro de la industria mundial del hidrógeno, también se va a necesitar esos aspectos? De tal manera que cuando no eres explícito, generas, por ejemplo, una serie de hilachas que andan dando vuelta y que se requieren clarificar. ¿Puede ser esta industria el reimpulso del enfoque a la educación técnica profesional, también a la retención de ese talento aquí en Magallanes para el funcionamiento de esta industria? Yo en esos escenarios, y yo llevo mucho tiempo trabajando en el aspecto de las clases. Yo hago clases en elementos relacionados con centros de formación técnica, con universidades, con institutos profesionales. Y en ese elemento tú ves efectivamente de que se requiere efectivamente elementos que estén relacionados con la productividad. O sea, y yo creo que hay un impulso tremendo, y los jóvenes lo saben, pero no pasa más allá aún de la expectativa. Porque como no tenemos claridades y no sabemos lo que va a ocurrir, ¿cierto? Porque no tenemos una bolita de cristal que nos permite, nos diga, oye, mira, esto es lo que va a suceder ahora y esto es lo que va a pasar. Se genera solamente el aspecto de una expectativa, de tal manera que nosotros hoy en día ya tenemos jóvenes que están estudiando carreras vinculadas, por ejemplo, al sector, como energías renovables, como algunos técnicos en mantención industrial, como una serie de elementos que se vuelven importantes para potenciar y para poder pertenecer a la industria. Hay personas que incluso han decidido, por ejemplo, comprar departamentos o comprar tal vez una casa como mecanismo de inversión pensando en lo que podría ocurrir, pero no existe claridad. No mencionan, por ejemplo, mira, en este momento se va a instalar, esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que va a suceder. De tal manera que por eso yo menciono y vuelvo a reiterar que hay que ser precavido, ¿cierto?, con ciertos elementos que pueden surgir, como los famosos 150.000 camiones, o como el aspecto de los 93.000 puestos de trabajo, o como aspectos que van surgiendo y que no surgen de la industria. No surgen de la industria del hidrógeno, surgen efectivamente de la institucionalidad pública, que es la que tiene que cuidar efectivamente el desarrollo de sus ciudadanos. O sea, es importante de que el Estado se ponga serio en estos elementos y en el momento de la transmisión sea responsable de las cosas que va a transmitir, porque generan un impacto que en definitiva puede también generar un daño dentro de las economías domésticas, ¿eh? Son las 11 de la mañana con casi 54 minutos. Estuvimos conversando respecto a varios temas desde la mirada del economista Juan Luis Oyarzo. Muchas gracias por haber venido a este programa. Encantado. Aquí Hidrógeno Verde, donde puedo hablar ya más en específico sobre este tema. En Deportiva Región habíamos hablado de otros temas asociados, claro, pero ahora qué bueno que pudimos conversar más en específico respecto a esta industria, las expectativas que hay, la sobreinformación. Nosotros tratamos acá semana tras semana de poder aterrizando un poquito el contenido, porque semana tras semana hay mucha información, no solamente en Chile, sino lo que respecta al tema de la industria del hidrógeno verde. Así que muchas gracias por haber venido. Encantado, y cuando quieras ahí nosotros vamos a aportar también desde el punto de vista de bajar esa información como tú bien mencionas. Así que disponible para estar en Polar Comunicaciones. Que tenga buena jornada. Igual tú, ¿eh? De esta forma damos por finalizado aquí Hidrógeno Verde, este programa semanal que va los días martes de 11 a 12 horas. Puede ver la repetición cuando quiera y como quiera en nuestra página de Facebook Radio Polar. Muchas gracias por habernos acompañado, por su sintonía. Manténgase en la sintonía de Polar y también conectado a nuestro sitio web y redes sociales. Buena jornada, nos vemos mañana. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de GIF,
pioneros en la lucha contra el cambio climático. ENAP, Energía para Magallanes. Transbordador Austral Brum, líder en conectividad. E Inmobiliaria Salfa presentaron Aquí Hidrógeno Verde. Condujo Christopher Césped.